Con el tema ¿Cómo combatir el fraude financiero? Consejos inteligentes para los inversionistas, recibimos a la doctora Ivette López. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Superintendencia del Mercado de Valores la gentil invitación para que vengamos a participar aquí en el día de hoy. Quiero hablarles de las razones que motivaron a la Fundación de Educación al Inversionista, FINRA, a lanzar una campaña educativa para combatir el fraude financiero. Pero antes de entrar en estos detalles, quiero plantearles la idea con la cual los quiero dejar al final de esta charla. Hemos escuchado mucho de los programas de educación al inversionista. La filosofía que los guía por lo general es difundir los conceptos básicos de inversión y del manejo de finanzas personales para capacitar al inversionista a hacer inversiones juiciosas que le permitan alcanzar aquellas metas financieras que todos conocemos. Comprar una casa, educar a los hijos, ahorrar para una jubilación cómoda. Los estudios de los cuales le voy a hablar hoy, lo que nos están indicando es que la tarea educativa no se puede limitar a difundir los conceptos básicos de inversión. Y esto es así, parece ser así, porque estos conocimientos por sí solos no capacitan al inversionista a reconocer el fraude y mucho menos a saber qué hacer cuando lo enfrenta. Hoy vamos a hablar sobre 4 temas: los estudios que nos motivaron a lanzar la campaña, los resultados que nos hablan de las tácticas de persuasión que usan los estafadores, el perfil de las víctimas, los elementos de la campaña y por último, por qué entendemos que el reto educativo continúa debido a los resultados del más reciente estudio que hemos completado. Sin entrar en mucho detalle, estos son los 4 estudios que dieron trasfondo a la campaña de que hablo. En el estudio del 2003, quizás han oído hablar de la Organización Americana de Personas Jubiladas, investigó, entre otras cosas, las causas del fraude de tailor-made y las posibles maneras de evitarlo. Parte de las investigaciones se concentró en explorar las características demográficas y de comportamiento de las víctimas del fraude y de distintos tipos de fraude y cómo se distinguen de la población en general. Es importante saber que durante este estudio los investigadores del ARP pudieron por primera vez entrevistar a víctimas confirmadas, ya que se obtuvo los nombres de estas personas de las listas que se recobraron de las oficinas de los estafadores, que mantenían estos récords con los nombres y las cantidades de dinero que las víctimas le habían pagado. En este estudio se comenzó a definir el perfil demográfico de la víctima del fraude de inversión y de la víctima del fraude de lotería. Partiendo de los resultados de este estudio, entonces la Fundación inició el segundo estudio que listamos aquí, en el 1206, para investigar 2 preguntas. ¿Qué tipo de tácticas utiliza el estafador para atrapar a la víctima del fraude de inversión y de lotería? ¿Y cómo estos 2 tipos de víctimas se distinguen de la población en general? El estudio consistió de varias etapas. El primero fue un análisis exhaustivo de un sinnúmero de grabaciones que eran de llamadas donde se capturaba el encuentro entre el estafador y la posible víctima. Estas llamadas se grabaron porque cuando las autoridades que participaron en estas investigaciones estaban recibiendo quejas de los inversionistas que estaban siendo bombardeados con las llamadas de los posibles estafadores, intervinieron las líneas telefónicas y entonces redirigieron la llamada a los agentes encubiertos que se hacían pasar como víctimas, las víctimas que el estafador estaba buscando. La segunda fase del estudio consistió en unas entrevistas con un pequeño grupo de víctimas y unos grupos de enfoque para refinar los temas que se iban a plantear a el tercer grupo de víctimas y miembros del público general que se encuestó
para profundizar en el tema. ¿Qué encontramos sobre las tácticas de persuasión? Los estafadores utilizan múltiples tácticas de persuasión para engañar a sus víctimas. En 128 conversaciones que se analizaron, encontramos 1.100 ejemplos específicos de las tácticas de persuasión. Una de las cosas que aprendimos y que es muy importante desde el punto de vista que nos interesa es que para el fraude de inversión, el estafador utiliza más tácticas que para cualquier otro tipo de fraude. No solamente utiliza más, sino que en un mismo encuentro las utiliza más frecuentemente. ¿Cuáles son las tácticas más utilizadas? Tenemos que pausar un momento para reconocer que estas tácticas de las que vamos a hablar son tácticas legítimas que se utilizan a diario por las empresas con las que hacemos nuestro diario vivir, cuando entramos a una tienda por departamentos, cuando vemos un anuncio de algún producto, según vamos a nuestros trabajos, regresamos a nuestras casas. La diferencia consiste en que cuando el estafador utiliza la estafa, la está haciendo para engañar, para llevarnos a participar en una oportunidad falsa. La primera táctica se trata de la riqueza fantasma. Todos soñamos con hacernos ricos. Todos queremos vivir una vida cómoda, libre de presiones financieras. Los estafadores utilizan este sueño para tentarnos, seducirnos con algo que queremos pero que se nos hace difícil obtener. En este caso se trata de esa riqueza fantasma representada en una oportunidad de inversión garantizada o libre de riesgo, según la presentan. La realidad es que cuando despertamos de ese sueño nos encontramos viviendo una pesadilla, porque esa promesa no se va a cumplir, porque se trataba de un fantasma. Con la táctica de la fuente creíble, el estafador se esfuerza por crear un aura de credibilidad, haciéndose pasar por una persona de negocios competente y próspera, hablándonos de su afiliación con organizaciones de buena reputación o promocionando una credencial profesional o experiencia especial que probablemente es falsa. Un vendedor o profesional financiero puede tener una oficina en un edificio de lujo, puede tener diplomas o certificados en su oficina que den a entender que tiene una preparación académica que lo capacita para asesorarnos en asuntos de inversión. Pero la realidad es que la credibilidad se puede falsificar y tenemos que estar al tanto de esto. El consenso social. Con esta táctica, el estafador hace creer a la víctima que otras personas con experiencia ya han invertido, y a veces es así. El estafador entonces presiona para que la víctima concluya que si otras personas similares a él han invertido es porque la oportunidad que presenta es una oportunidad valiosa y que vale la pena invertir. Pero lo cierto es que la inversión es una decisión muy personal. No se trata de lo que otras personas han hecho. Se trata de qué representa esa oportunidad para nosotros. Tenemos que evaluar si la oportunidad nos permite alcanzar esas metas que nos hemos propuesto, pero más importante, si el nivel de riesgo que conlleva la oportunidad es un nivel de riesgo con el cual podemos vivir. La táctica de la reciprocidad. Con esta táctica, el estafador nos hace un pequeño favor a cambio del favor de hacer la inversión. Pónganse ustedes a pensar, cuando alguien les hace un favor a ustedes, muchas veces nos sentimos en la obligación de reciprocar. El estafador se aprovecha de esta situación y nos pone en una esquina para que no sintamos que no tenemos alternativa.
El favor puede ser algo pequeño. A lo mejor nos da un libro, nos da un video, a lo mejor nos lleva a almorzar, nos invita a un paseo, en fin, alguna cosa que nos haga sentir bien y que nos haga pensar que le debemos algo. Por esta razón hay que tener mucho cuidado con qué aceptamos de una persona que nos está vendiendo algo. La táctica de la escasez. Con esta táctica, el estafador crea un falso sentido de urgencia, alegando que se hace tarde para invertir, que la oportunidad es exclusiva, que solamente se le ofrece a un pequeño número de personas, o que queda poco por vender. Cuando vamos a hacer una decisión de inversión, necesitamos darnos el tiempo para evaluar todos los aspectos de la oferta. Aun cuando se trata de una inversión legítima, decidir a prisa puede llevar al desastre. Y lo cierto es que una inversión que existe de verdad no va a desaparecer en 24 horas. ¿Qué descubrimos acerca de la víctima del fraude de inversión? El estereotipo de la víctima es el de una persona aislada, débil, crédula. Los resultados de los estudios del que les hablo desmintieron esta imagen y presentan una víctima completamente distinta. Estamos hablando de un hombre de 55 a 65 años de edad, conocedor de asuntos financieros, con una educación universitaria, que a lo mejor ha sufrido un contratiempo financiero o de salud, que goza de mayores ingresos que la persona promedio y que está abierto a nuevas ideas. Y recalco el hecho de que nuestro presentador habló de estas cosas también. Esta última característica entra en el perfil del que le estaba hablando. Como punto de referencia, les hablo también del perfil de la víctima de lotería, para que entendamos que no podemos generalizar cuando se habla del tipo de víctima de distintos tipos de fraude. La víctima de la lotería es una persona completamente distinta. Se trata de mujeres, un promedio de 75 años de edad, viudas que por lo tanto viven solas, con una educación limitada, más religiosas que la persona promedio, que han pasado más eventos negativos o experiencias negativas en su vida, y volvemos a un elemento ya mencionado, que tienen una mente abierta para leer materiales de promoción o escuchar ofertas de venta. Fíjense cómo ese factor se repite. ¿Qué más hemos aprendido sobre las víctimas? Les voy a hacer un pop quiz. ¿Cuántos estudios había en la primera lámina? 4. Muy bien. Sin entrar en detalles en los últimos 2, solamente les comento que continuamos investigando el perfil demográfico de la víctima en esos estudios. Confirmamos lo que ya habíamos estado aprendiendo y se identificaron algunos elementos más. En fin, aquí tenemos más detalles para darle más color a ese perfil de la víctima. Ser propietario de inversiones de alto riesgo. ¿Okay? Estamos dispuestos a tomarnos riesgos. Depender de amigos y familiares, compañeros de trabajo para asesorarse sin tomar pasos para verificar que ese consejo que nos están dando es un consejo correcto. Estar abierto a nueva información sobre inversiones. Volvemos a ese punto. No verificar los antecedentes y registros de los profesionales financieros y de los productos de inversión que podemos invertir. Y, por último, ser incapaz de detectar la persuasión. Nuestra campaña de protección al inversionista se inició en el 2008. Se fundamentó en estos estudios y hallazgos que les acabo de comentar y se enfoca en promover el entendimiento del inversionista y el ajuste de su comportamiento.
El elemento principal es un currículo educativo que cubre los elementos de los dos de los cuales ya hemos hablado. El riesgo, y se le trata de enseñar al inversionista cómo identificar los factores que acabamos de discutir. Y esto es muy importante porque los estudios también indican que la mayoría de los inversionistas no se perciben a sí mismos como vulnerables al fraude. El segundo elemento es las tácticas de persuasión, que ya les he comentado. Y el tercero es el elemento de prevención, cómo desarrollar estrategias de protección contra el fraude, que vamos a discutir en un momento. El currículo se puso a prueba. Los participantes en esta prueba se dividieron en dos grupos. El primero completó un taller de educación que se repetiría una semana más tarde para el segundo grupo. Después del primer taller, pero antes del segundo, los participantes, un estafador, retirado, se comunicó con todos los participantes del estudio para presentarles una oferta de inversión en un negocio de petróleo y gas. La prueba consistía en medir si los participantes aceptarían recibir información adicional sobre la inversión después de hablar con el estafador. El estafador utilizó todas las tácticas de persuasión para lograr este objetivo. Encontramos que un 36% de los participantes que no habían completado el taller aceptó recibir más información después de la conversación y que solamente 18% del grupo que ya había completado el taller también accedió a recibir información adicional. Comprobamos que el currículo reducía en un 50% la probabilidad de que el inversionista no pudiera resistir el estafador. El currículo es solamente uno de los recursos creados para lanzar la campaña educativa. Creamos un sitio web que incorpora toda la información sobre este tema y el cual actualizamos constantemente. Filmamos un video donde se presenta el currículo en un formato de 1 hora. Creamos un folleto que también incorpora todos los elementos de la campaña, que traje copias, no sé si todo el mundo ha podido obtener uno, y del cual tomé el título para la exposición de hoy. La campaña se está llevando a cabo a nivel nacional. Colaboramos con agencias gubernamentales, organizaciones civiles y otros educadores interesados en prevenir el fraude. Por último, la Fundación auspició la creación de un centro de investigación del fraude. Que se están haciendo con las iniciativas reguladoras y sociales que promueven la prevención del fraude y servir de agente catalítico para investigaciones futuras. Este año pasado, el centro publicó un reporte que recopila las investigaciones del fraude al consumidor realizadas desde los 1990. El reporte detalla todo lo que sabemos, lo que nos falta por saber. El reporte también nos habla de un tema que puede ser de interés para ustedes. A lo mejor se han preguntado, ¿qué sabemos de los estafadores? Los estafadores no se identifican como tales y se hace difícil investigarlos. Los estudios iniciales, y aclaro que la Fundación FINRA no tuvo nada que ver con estos estudios, simplemente se los menciono para que tengan una idea, me parece un tema muy fascinante, revelan que el estafador americano es un hombre joven o un hombre de edad mediana. Los estafadores se distinguen de los criminales típicos en que surgen de la clase media, en la cual no pudieron tener el éxito en el ámbito profesional que uno esperaría de una persona de esa clase. Uno de los estudios indica que los estafadores dedicados al fraude de la inversión han tenido más de una docena de empleos desde que cumplieron los 18 años y que el tiempo promedio en cada uno de esos empleos es menos de 1 año. Otro estudio nos indica que parece que los motiva el dinero, la vida fácil y el ansia de poder. Es importante tener en mente que los estafadores no se consideran criminales. Ellos justifican su conducta alegando que la víctima es tan culpable de la situación por ser avara, ingenua
y por su propio deseo de hacer dinero fácil. Algunos hasta describen sus tácticas como solo una venta agresiva, pero legítima, y hasta comparan sus métodos con una tienda por departamentos que aumenta el margen de un producto al 1000%. Solamente el tiempo nos va a decir si este perfil que surge de estos estudios preliminares se confirma y, más importante, qué podemos hacer con esta información. A ver cómo se puede utilizar para prevenir el fraude. ¿Cuáles son las estrategias de protección que recomendamos? Recordemos lo que hace el estafador. Nos envuelve en una conversación en la cual utiliza las tácticas de persuasión para no dejarnos pensar racionalmente. Por eso, la primera estrategia que recomendamos es poner fin a la conversación. Practicar a decir no, lo siento, no me interesa, gracias, jamás tomo decisiones sin consultar a una persona de confianza. Me pondré en contacto con usted si estoy interesado, como decimos en inglés, don't call me, I'll call you. ¿Okay? Quizás alguno de ustedes estará pensando que esta es una estrategia que la dicta el sentido común y que no hay necesidad de estudios exhaustivos para concluir que decir no protege al inversionista. Pero uno de los factores de riesgo que los estudios confirman es que la víctima del fraude de inversión tiene una mente abierta a los mensajes de venta. Y por esa razón hay que hacerle ver al inversionista que puede y debe decir no cuando identifica las señales de fraude. ¿Okay? Y si ustedes no están convencidos de este argumento, se lo voy a poner en las palabras de un estafador que nos dijo lo siguiente. Mi objetivo es envolver a la víctima en un éter, anestesiarlo para que no pueda pensar claramente y venderle lo más posible antes de que se le pase la anestesia. Así que mientras más rápido pongamos fin a la conversación, más rápido podemos librarnos de las garras del estafador. La segunda estrategia, obtenga la ventaja, pregunte y verifique. Un profesional de inversión legítimo no se va a molestar cuando un inversionista le pregunte sobre sus credenciales y le pida información sobre la inversión para considerarla con calma. El estafador se encarga de hacer preguntas para obtener información sobre la víctima para luego utilizarla en contra del inversionista. Con esta estrategia le hacemos ver al inversionista que él también tiene derecho a hacer preguntas y a tomarse su tiempo para verificar lo que el estafador le dice. Una vez más, tenemos que recordar que uno de los factores de riesgo es no verificar las credenciales del profesional o los detalles de la inversión. Esta estrategia responde a ese factor de riesgo recomendándole al inversionista exactamente qué preguntar, porque ponemos las preguntas exactas. Con respecto a los Estados Unidos, son dos entidades donde se puede verificar esta información, FINRA y la Comisión Federal, la SEC. ¿Okay? El segundo paso de esta estrategia es verificar. Para eso recomendamos el uso de nuestro sistema en línea que provee al inversionista todos los detalles de las licencias de las casas de valores y de sus corredores, al igual que de los asesores de inversión y sus representantes. Con respecto a la inversión, el regulador federal, la comisión, el SEC, creó una base de datos llamada EDGAR que recopila todos los informes y reportes que la ley requiere de una entidad que emite, una entidad corporativa, que emite acciones de valores. Sabemos que el inversionista no va a encontrar información sobre el estafador o sobre la oferta, porque es falsa. Pero es precisamente queremos que encuentre esa señal de alarma, esa señal de peligro, para que entonces desista de participar en esa inversión. La última y tercera táctica. Antes que nada, consulte con otra persona. Los factores de riesgo de los estudios confirman que una y otra vez
que las víctimas tienen una mente abierta a nuevas ideas. Aparte de eso, sabemos que la víctima típica tiene más conocimientos financieros que la persona promedio. Estos dos factores pueden llevar al inversionista a pensar que no tiene razón para consultar esa oportunidad de inversión porque sabe lo que está haciendo. La realidad es que más objetiva sobre esta oportunidad que se nos presenta. Con esta estrategia también logramos poner un freno a la presión que el estafador aplica a la víctima para que se decida a invertir deprisa. Nada mejor que historias de la vida real para ilustrar de lo que estamos hablando. Un pequeño grupo de víctimas accedió a compartir sus experiencias y filmamos una media docena de videos donde estas personas nos cuentan sus experiencias. El señor Sampler, y ese es el señor Sampler, es un corredor de bolsa con décadas de experiencias en inversiones que terminó invirtiendo miles de dólares en un negocio de pozos de petróleo. El estafador comenzó a llamarlo y aunque el señor Sampler inicialmente resistió, terminó convirtiéndose en víctima a pesar de toda su experiencia. El estafador, que también se dejó filmar, que aparece en este video de varios minutos, nos relata que con mucha paciencia cultivó a Sampler para hacerle pensar que eran grandes amigos. Sampler, por su parte, nos dice que una vez así él lo pensó, no quiso considerar la posibilidad de que su nuevo amigo fuera un estafador. Este error le costó $40,000 que jamás va a volver a ver. La segunda historia es la del señor Kaui, un hombre de negocios en la industria de la construcción, aficionado a las carreras de autos y dispuesto a correr riesgos tanto en los negocios como en las inversiones. En este caso, el estafador le presentó la oportunidad de invertir en un negocio multimillonario relacionado con la industria que él también conocía, que le garantizaba una participación. Pero para poder tener acceso a ese dinero, tenía que pagar una cuota de entrada. El señor Kaui cometió otro de los errores clásicos que ya hemos discutido. No verificó la información que el estafador le presentó. Este error le costó $82,000. El estafador terminó en la cárcel y el señor Kaui obtuvo una orden de restitución para ver si podía recuperar su dinero, pero nada que ver porque el estafador gastó hasta el último centavo. Estas dos historias ilustran todo lo discutido. Las tácticas de persuasión, el perfil de las víctimas, los factores de riesgo y por qué las estrategias de protección que recomendamos hubiesen podido evitar que estos dos inversionistas se convirtieran en víctimas del fraude. El último tema que quiero tocar es el de los resultados de un estudio que acabamos de publicar que mide la susceptibilidad del público americano al fraude de inversión. El estudio consistió de una encuesta en línea en la que participaron unas 2.300 personas de más de 40 años de edad. Se les pidió que contestaran una serie de preguntas que permitieron a los investigadores medir actitudes y comportamientos concernientes a la inversión. ¿Qué tan abiertos de mente estaban los participantes y cuán hábiles eran reconociendo las señales del fraude y con qué certeza estaban reportando sus experiencias con el fraude? Una de las preguntas pidió a los participantes que evaluaran cuán atractivos encontraban los elementos de dos ofertas de inversión que los investigadores encontraron en línea. Aquí les presento una de ellas. Mis amigos me informaron acerca de un programa de inversión de alto rendimiento que me ha impresionado mucho. El programa paga de 2 al 3% al día dependiendo del plan de inversión que usted elija. El plazo mínimo de inversión es de 180 días, después del cual puede recuperar el importe de su inversión inicial o continuar participando en el proyecto.
Usted también puede invertir sobre una base compuesta y obtener grandes ganancias. El programa garantiza la seguridad de la inversión y hasta paga una comisión del 5% por remitir a otros inversionistas. ¿Qué encontramos? El público americano corre un gran riesgo de perder dinero en estafas financieras. La disponibilidad de las ofertas que envuelven fraude ha aumentado dramáticamente con el Internet. Esta situación, en conjunto con la falta de habilidad para reconocer las señales de alarma, eleva el riesgo a niveles nunca antes vistos. Volvamos a la oferta. Aquí, bueno, nunca la pasé. Aquí está. Okay. Las ofertas que se presentaron no se escogieron al azar. Se escogieron precisamente porque contenían indicaciones claras de que probablemente estábamos hablando de una estafa. Aún así, casi la mitad de los participantes, el 48%, encontró la posibilidad de un rendimiento de hasta 3% diarios muy atractiva. Sabemos que este tipo de rendimiento es imposible de encontrar en una inversión legítima. Más de la mitad, 52%, encontró la garantía de la inversión y la comisión del 5% muy atractivas. Una vez más, se demostró una falta de entendimiento de los principios básicos de inversión. Sabemos que toda inversión conlleva riesgo. Cuando alguien nos garantiza una inversión, tenemos que entender que no es una oferta creíble. Además, en cuanto se nos ofrece una participación por atraer a otros inversionistas, tenemos que preguntarnos por qué es necesario ofrecernos ese incentivo si la oportunidad es legítima. El segundo resultado del estudio confirma algo que ya sabíamos. Las personas de edad avanzada corren un gran riesgo de convertirse en víctimas del fraude. El 78% de los participantes entre las edades de 40 a 49 años reportó haber recibido ofertas de inversión. El porcentaje aumenta al 83% para las personas entre las edades de 50 a 64 años y alcanza el 93% para las personas mayores de 65 años. Este resultado es preocupante porque el 49% de las personas mayores de 65 años también reporta haber respondido a estas ofertas. Una vez deciden invertir, es un 34% más posible que terminen perdiendo dinero en la inversión. Los participantes en este estudio nos dicen que reciben la mayoría de las ofertas por el correo electrónico. Pero la oferta más efectiva en lograr una respuesta a una invitación es una invitación a un almuerzo gratis donde se ofrecen seminarios de educación. Este tipo de evento es un vehículo favorito de los profesionales de inversión para reclutar clientes. Tan es así que en el año 2006 la Comisión Federal, los reguladores estatales y nuestra organización coordinaron una serie de inspecciones a nivel nacional para investigar todo lo relacionado con estos eventos. No les va a sorprender escuchar que comprobamos lo que ya sospechábamos. Estos eventos son simplemente una oportunidad para vender productos de inversión. La educación que se ofrece es simplemente un paso para iniciar la venta del producto que el auspiciador del evento quiere promocionar. En la mitad de los casos encontramos declaraciones exageradas con respecto a la probabilidad de ganancia y en un 13% de los casos encontramos indicios claros del fraude. Se tomaron muchas medidas para responder a estos hallazgos. La respuesta educativa fue una alerta al inversionista detallando de qué se tratan y las tácticas que se utilizan y cómo protegerse cuando decidimos participar. Yo les puedo asegurar por experiencia propia que estos seminarios de inversión continúan ofreciéndose por todo el país, porque yo recibo más de una media docena de estos todos los años en mi hogar. ¿Okay? El reto para los reguladores es que estos eventos no se pueden prohibir y la solución es educar al inversionista y esperar que escuchen buenos consejos. El último resultado que quiero destacar de este estudio tiene que ver con la dificultad de obtener una medida exacta del fraude financiero.
El estudio se diseñó para preguntar directamente si alguna vez el participante había sido víctima del fraude, pero también se incluyeron preguntas para determinar con cuánta frecuencia el participante se había encontrado con una oferta que probablemente envolvía el fraude. Se formularon preguntas sobre 11 tipos de ofertas que por lo general presentan esta posibilidad. Solamente 4% de los participantes respondió afirmativamente a la pregunta directa, pero el 84% indicó que sí habían recibido una o más ofertas del tipo de las 11 que ya sabemos generalmente envuelven fraude. En fin, los resultados nos dicen que no tenemos una medida clara del nivel de fraude en el país. Los participantes que admiten haber sido víctimas nos explican por qué no reportan el fraude. Entienden que la denuncia no va a resolver la pérdida. A veces no saben a quién acudir y por último sienten vergüenza. Comencé pidiéndoles que consideraran la idea de que los programas de educación al inversionista no se pueden limitar a los conceptos de inversión, que tales programas deben incluir información para que el inversionista entienda cómo funciona y cómo opera el estafador. Termino por hacer hincapié en que este mensaje educativo no puede ser solamente un mensaje de precaución. No es suficiente decirle al inversionista que tenga cuidado porque los estafadores están al acecho. El mensaje tiene que ser un mensaje de capacitación para que el inversionista sepa claramente qué estrategias utilizar para protegerse del fraude. En otras palabras, el mensaje tiene que ser un mensaje de acción. En estos momentos, nuestro mensaje educativo se fundamenta en los estudios que hemos discutido. Continuamos investigando todos los aspectos del fraude de inversión. Podemos afirmar que esta tarea va a continuar a largo plazo y nos guía un solo propósito: el poder formular consejos inteligentes para los inversionistas. Muchas gracias.